Jueces capítulo 1, aquí vemos la continuación de lo que viene del libro de Josué. Josué termina con la muerte de Josué. Obviamente él mismo no escribe su muerte, como en el caso de Deuteronomio. Moisés muere y alguien más, se cree que Josué, terminó la última parte de Deuteronomio. Y aquí alguien agregó la muerte de Josué a el libro de Josué. Y aunque Jueces nos va a hablar de que empieza con la muerte de Josué, porque nos dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, etcétera. Aunque empieza así, en el capítulo 2 nos va a volver a narrar la muerte de Josué como una recapitulación. La Biblia es muy repetitiva, a veces para ubicarnos, así que no pensemos que es un libro necesariamente todo cronológico. A veces termina una narración y luego recapitula la narración, ¿no? Como el Génesis, el primer capítulo habla de los 6 días que el Señor hizo toda la creación, y después en el capítulo 2 dice, bueno, este fue el día que el Señor hizo los cielos y la tierra y los peces, y vuelve a recapitular todo el asunto allí para introducirse en algo más específico que sucede en el día sexto. Bueno, aquí va a pasar algo parecido también, y nos dice el libro de Jueces. Ahora, ¿en dónde estamos aquí? Estamos en donde Josué ya empezó a conquistar la tierra de Israel para el pueblo de Israel. Ya se les repartió la tierra, pero no han logrado conquistar todas las naciones. El mapa que les acabo de dar, y para la gente que nos escuche en la radio, si tienen algún mapa bíblico de la distribución de la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel, podemos ver que está totalmente distribuida la tierra, pero vamos a leer aquí que ellos no van a alcanzar a poseer toda la tierra. La región del oriente del Jordán, que ya habían ganado esas batallas de esos reyes que vinieron a atacar a Israel, y ganaron toda la tierra del rey Geón y de Og, pues toda esa tierra ya habían librado ellos la batalla, y los que estaban ahí estaban tranquilos, ¿verdad? Pero mucha de la otra propiedad se hicieron suertes para repartir la tierra sobre un plano como tenemos nosotros nuestro mapa aquí, pero no quiere decir que ya estaba todos estos pueblos conquistados. Ellos tenían que ir en fe a tomar esta tierra. Y mis amados, esto es muy parecido a nuestra vida espiritual. El Señor ya nos ha prometido que tenemos victoria. El Señor ya nos ha dicho, tú conquista la carne con el poder del Espíritu. Eso ya está hecho. El Señor ya lo hizo por nosotros. El Señor venció el pecado en la cruz. Pero ahora nosotros tenemos que, por fe, tomar ese terreno. Nosotros en cada área de nuestra vida necesitamos poner el pie y dejar que el Espíritu Santo lo tome, pero no es una situación automática. El pueblo de Israel se tiene que esforzar, creer en Dios, porque el Señor les dijo, yo ya les he dado la tierra, y esa gente ya está, las batallas están ganadas. Ustedes solamente tienen que en fe tomarlo. Y el libro de Jueces nos va a dar unas lecciones impresionantes en cuanto a la condición humana nuestra de no confiar en Dios, de no escuchar las advertencias de Dios, de no poner atención en lo impresionantemente necesario que es escuchar la voz de Dios, y no vemos las consecuencias que nos advierte el Señor que pueden pasar en nuestra vida. Yo me maravillo y me voy a maravillar de la cantidad de gente que van a estar de pie delante del Señor en aquel día del juicio, pensando que la cosa era así nada más como tranquilito, automático, sin darse cuenta que tenemos que ganar ciertas batallas aquí. Y es posible. ¿Es posible vivir una vida victoriosa en el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Y depende, obviamente, de la gracia de Dios, pero también depende de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, porque el Señor Jesucristo jamás nos va a torcer el brazo para que andemos caminando en sus caminos, jamás. Siempre nos va a dar la libertad. Por eso dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí tiene que diariamente, cada día, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Alguien le preguntó a uno de los puritanos últimos que quedaron hace algunos años, Alan Redpath, allá
no sé si vivía en Escocia o en Inglaterra, cuando estaba ya a punto de morir, ya muy anciano. Y le dijeron, oye, Alan, ahora que ya está anciano, me imagino que ya las tentaciones pues ya no vienen. Y dijo, es peor. Es peor cuando uno está acercándose a la muerte y cuando el diablo sabe que está uno más cerca a llegar a la eternidad, como vienen las tentaciones. No crean ustedes que Pablo ahí dijo así, la verdad, con la mano en la cintura, he peleado la buena batalla, he ganado la fe y sin problemas. No, le costó sangre pelear la batalla. Pero no la hacemos en nuestra fuerza, la hacemos en el poder del Espíritu Santo. Y esas son las lecciones que vamos a aprender aquí. Aconteció pues, dice el versículo 1, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora, ¿cómo consultaban al Señor? El Señor ya no hablaba con ellos como hablaba con Moisés. El Señor les dijo, con Moisés yo hablaba como habla el hombre con su compañero cara a cara. Pero así no hablaba el Señor ya. Bueno, a Josué me imagino que sí le tenía algunas revelaciones especiales. Pero aquí ya el pueblo ya lo está haciendo a través de los sacerdotes. Generalmente era con el Urim y el Tumim. No sabemos, algunos dicen que era una piedrecita blanca y otra que era una piedrecita blanca y una negra. La traducción es luces y perfecciones. Luces y perfecciones, bueno. No se sabe qué es, pero era una manera de solamente de encontrar un sí o un no del Señor. ¿Quién va a subir a pelear primero? ¿La tribu de Simeón? No. ¿La tribu de Rubén? No. ¿La tribu de Neftalí? No. ¿La tribu de Dan? No. ¿La tribu de Judá? Sí. ¿Nos vas a entregar a ese pueblo en nuestras manos? Sí, ya lo he entregado. Así era el tipo de consultación que tenían con el Señor. Entonces, tiene que subir Judá, y yo he entregado la tierra en sus manos. También me imagino que había dentro de los sacerdotes, pues gente profeta que tenía cierta revelación de Dios, exacta. Y aquí hay una revelación exacta. Judá subirá, entregado a la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Si se dan cuenta ustedes en el mapa bíblico que tienen, la porción que le toca a Simeón está dentro del territorio de Judá. Pero se ve aquí ya una falta de fe de parte de Judá probablemente, diciendo que yo voy a ir, pero como tu territorio, Simeón, está dentro del mío, ven conmigo y nosotros vamos contigo cuando hagamos este asunto. Y bueno, se nota aquí ya un poquito de falta de fe, porque el Señor no le dijo a Simeón que fueran con él, pero el Señor entiende y el Señor va a estar con Judá. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec. Pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adoni-Besec, Adoni es del hebreo Adonai, que significa Señor, el Señor de Besec, es el nombre del rey de ahí. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esto de cortarle los pulgares de las manos y de los pies era de una manera deshabilitarlo para la guerra, porque ya no podía tensar el arco, ya no podía tomar su espada, y de los pies para inutilizarlo, no podía ya correr tan libremente como podría correr, porque necesitamos los pulgares de los pies para balancearnos bien. Y dijo él, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Saben? Aquí hay un principio que dice el Señor en el Nuevo Testamento. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, Dios no puede ser burlado, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una ley que el Señor ha puesto en el universo. Es una ley que se aplica tanto al terreno material como al terreno espiritual.
Y no es una ley para que nosotros dijéramos, wow, pero qué ley tan terrible. No, sería un caos. ¿Se imaginan ustedes un agricultor que siembra una semilla y no sabe a ver qué se le da? No, si siembras maíz, quieres recoger maíz. Si siembras trigo, quieres recoger trigo. Si siembras cebada, quieres recoger cebada. Pero también en la vida personal se aplica. Y nosotros, para sembrar en nuestra carne, si sembramos a nuestra carne, dice la Biblia que vamos a cegar corrupción. Es el fruto que esa semilla produce. Si sembramos en el Espíritu, vamos a cegar vida. ¿Y cómo se siembra en la carne? Pues no tenemos casi que hacer nada para sembrar en la carne, porque este mundo está hecho para que nosotros, si no nos protegemos, la semilla cae sola. Así como la hierba mala cae en la tierra sin que nadie la lleve, la semilla que el mundo nos siembra cae todo el tiempo. Solamente hay que encender el televisor para estar viendo ahí, y está uno sembrando en la carne. Porque no hay ningún programa que realmente espiritual, muy poquitos serían, ¿verdad?, los que de repente son programas espirituales. No estoy hablando en contra de la televisión, pero estoy hablando en contra de la programación carnal, que a veces nos sentamos a ver pensando, no va a pasar nada, es solamente la emoción, ¿verdad? Los carros, los balazos, matar al malvado y qué bueno, cómo lo mataron, ¿verdad? Y la sangre, cómo salió. Y estamos sembrando a la carne. ¿Qué vamos a recoger? Pues eventualmente va a producir eso algún fruto en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, no nos asustemos de esa ley, porque por el otro lado es, si yo siembro una buena semilla en mi corazón, si yo tomo tiempo para leer la palabra de Dios, si tomo tiempo para meditar. Ahora en nuestra cultura la meditación, no me estoy refiriendo a la meditación trascendental que se pone en la posición de flor de loto y empieza, no, sino a meditar, a pensar realmente, a rumiar los pensamientos de las cosas que nosotros conocemos de la palabra de Dios. A eso me estoy refiriendo, porque es importante que nosotros, cuando estamos recibiendo de las cosas de Dios, las pongamos en nuestro corazón, no solamente como un estudio emotivo que quedó en un momento dado, sino que vayamos nuevamente a recoger. Y vamos, si sembramos en el Espíritu, tanto acciones, si yo siembro bondad, si yo siembro amor, si yo siembro misericordia, qué buen fruto voy a recoger en mi vida. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y saben que esta ley también se aplica para gente que hace daño a otras personas, eventualmente el daño le va a venir a él o a ella. Y dice así como hice, así me ha pagado Dios. Y por lo menos tiene este hombre la sensatez de darse cuenta de dónde viene el pago. Dios me pagó con lo mismo que yo hice. A estos reyes, 70 reyes, los humillé y comían las migajas que caían debajo de mi mesa. Ahora, así me hizo Dios. Bueno, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Ahora, no vayamos nosotros a pensar que yo había dicho anteriormente que realmente Jerusalén no fue conquistada hasta que David la conquistó. Aquí ellos van a conquistar Jerusalén, pero no van a sacar a los jebuseos de allí. Más adelante lo vamos a leer en un ratito más. Y Benjamín, si ustedes ven en su mapa, es el que se queda con la ciudad de Jerusalén. Pero no los van a poder echar ahí. Ellos no van a querer echarlos, y eventualmente al final no van a poder echarlos. Se pone muy interesante, pero lo dejo aquí como paréntesis porque más adelante viene el relato. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, o tierra de Arba. Hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Hebrón habíamos visto que se le había dado a Caleb, y nos va a mencionar también que Caleb la toma. Caleb era de la tribu de Judá, o sea, él está peleando cuando está saliendo la tribu de Judá a pelear. A él ya le habían repartido su porción, pero ahora él la va a ir a tomar, va a ir a sacar a la gente de allí.
En cierta manera es un relato de lo que ya vimos anteriormente, pero está aquí. De allí fue a los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare, aquí está Caleb atacando, a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dio Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. O sea, el detalle es bien especial porque en aquel entonces, para que una persona se casara, tenía que pagar una dote al padre de la mujer. La dote era una garantía en caso de que el tipo de repente repudiara a su mujer. La garantía la guardaba el padre, y la obligación del padre era guardar esa dote. O sea, llegaba el tipo a pedir la mano de la hija, y el padre le decía: bueno, te va a costar tantos camellos y tantas ovejas y tantos qué sé yo, ¿verdad? Entonces el tipo tenía que venir con la dote que le exigía el padre, y el padre tenía que guardar intacta esa dote, o sea, el valor de eso, o si podía invertirlo para mejorarlo mejor. Porque si llegaba a suceder que el hombre rechazaba a su mujer, la mujer no tenía casi derechos en aquel entonces. El hombre solamente tenía que decirle a su mujer, escribirle una carta de divorcio y decir: fuera de casa, hasta abrir la puerta y decir: fuera de aquí. Y ya, la mujer no tenía derecho ninguno, tenía que tomar su cartita que le dio el marido y salir de allí. Ahora, con la carta que le da el marido, ella puede volver a casarse, de acuerdo a lo que el Señor enseñó en Deuteronomio, de acuerdo a la ley, pero pues ya por lo menos tenía con qué vivir, ¿no? Tenía ese dinero allí de la dote. Pero la gente que no tenía dinero, o se quedaban célibes sin casarse, o aprovechaban oportunidades como esta, en donde de repente el padre dice: bueno, al que derrote acá, y alguien dijo: yo voy, me gustó esa mujer y yo voy, y le pongo pecho a las balas. Y eso fue lo que pasó aquí. Este hombre fue y dijo: yo voy, y se casó con la hija. Entonces Caleb le da un territorio del Negev. El Negev es un lugar bastante desértico, y la hija le dice, bueno, él mismo le dice: oye, dile a tu papá que nos pase un poco de manantiales de aquí de agua. Entonces le pide la hija, sabiamente, ¿verdad? Porque cualquier padre está más pronto a darle a la hija que al yerno, ¿no? Entonces le da los manantiales de arriba y los de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que estaba en el Negev, cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón y con su territorio. Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. La traducción está un poco mal en este versículo. Realmente debe haber dicho: y no se atrevieron a arrojar a los habitantes en los llanos, los cuales tenían carros errados. Aquí fue una falta de fe de Judá. Los carros errados eran semejante a lo que en nuestra época serían los tanques. Poco podía hacer la gente con un carro errado, pero el Señor les había dicho: aunque tengan carros errados, y también se los dijo Josué, el Señor les va a entregar esas naciones. Ustedes en fe vayan. ¿Se imaginan ustedes a David si hubiera visto a Goliat como lo estaban viendo todos los del pueblo de Israel? Uy, ¿quién va a ir a pelear con ese hombre tan gigante? Y nadie se atrevía. Bueno, esa era la realidad del asunto. Pero David en fe fue y dijo: Dios está conmigo. Y aquí Dios les había dicho que iba a estar con ellos, pero ellos no quisieron, no se atrevieron a pelear con esta gente porque tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Él sí se atrevió a sacar a los gigantes de ahí.
Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, a los que realmente les tocó la ciudad. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Bueno, ellos estuvieron habitando ahí por un tiempo, y fueron tributarios, pero llegó el momento en donde cuando el pueblo se rebelaba contra Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. También la casa de Josué subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y él se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. O sea, estos de la tribu de José van y derrotan a la ciudad Luz, ¿verdad? Derrotan a la ciudad Luz y, dicen, le piden al hombre porque a veces las entradas, cuando las ciudades estaban protegidas, cerraban las puertas y no entraba nadie, sino tenían como una salida y una entrada secreta. Generalmente era donde tomaban agua, de donde sacaban agua de un pozo o de un manantial, que lo escondían. Entonces vieron que un hombre de repente está saliendo de la ciudad, pero no saben por dónde salió. Y él les dice eso. Entonces este hombre va a la tierra de los heteos y vuelve a construir otra ciudad y le pone el mismo nombre de la ciudad que era su ciudad, ¿verdad? Que es muy común. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo quiso arrojar. Lo hizo tributario, mas no lo quiso arrojar. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitan en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec, en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario, pero no lo quiso arrojar tampoco. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hasta arriba. Y vamos a ver nosotros en un momento más cómo el Señor se va a enojar tremendamente con el pueblo de Israel porque no obedecieron su voz. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de las maldiciones que el Señor les dijo que iban a venir si no obedecían su voz. En el capítulo 2 de Jueces, hemos visto ya hasta este momento cómo el pueblo de Israel empieza a hacer la conquista de los pueblos que debían de tomar por mandato de Dios. Dios les dijo: ustedes han llegado ya a la tierra que yo les di, y yo ya les he dado las batallas. Y seguramente que así como le dijo que a Judá tenía que salir primero, les dio instrucciones a todos los demás que salieran, pero todos salieron con poca fe, confiando más bien en su propia fuerza que en la fuerza de Dios, pensando que la batalla la tenían que librar en sus fuerzas y no en el poder de Dios. Mis amados, ese es un error que nosotros podemos y cometemos muchas veces. Cuando pensamos que la batalla que está delante de nosotros, el gigante que se está levantando delante de nosotros, lo tenemos que vencer nosotros. Por eso nosotros somos una iglesia dedicadísima a la oración. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a vencer las cosas, nosotros no vamos a solucionar los problemas, nosotros no podemos tomar las decisiones por nosotros mismos. Tiene que ser el Señor, porque si el Señor no toma las decisiones en nuestra vida y no pelea las batallas en nuestra vida, estamos a la deriva.
Y eso al Señor le ofende, porque el Señor ya nos ha dado la victoria y nos ha dicho que Él ya ha vencido. En el libro de Apocalipsis es impresionante ver cómo el Señor le dice a las iglesias que tienen que vencer, pero no en su fuerza. Obviamente que esa es la fuerza del Dios, porque Dios nos ha dado la fuerza de vencer el mal. Entonces aquí vimos ya cómo el pueblo de Israel empieza a pelear, pero deja allí a los habitantes de aquellos lugares. Y en vez de echarlos fuera, cuando el Señor les da la fuerza, los hacen tributarios. Fíjense que esto es bien interesante, porque a veces pensamos, bueno, el Señor les dijo que iban a poder llegar, iban a poder vencer, y pensamos que el golpe tiene que ser así certero y a la primera. Queremos que el Señor nos responda ahora ya, en este instante. Señor, yo te estoy pidiendo por este problema y la solución la quiero ahora. ¿Por qué no viene la solución? Y me imagino que mucha de esta gente, bueno, Dios nos dijo que nos iba a entregar este territorio, pero no podemos. Esos tipos son muy fuertes. Pero llega, y esa es una prueba de parte de Dios, porque llega el momento en donde el Señor sí le da la fuerza, pero ellos en vez de tomar la fuerza de Dios, se quedan ahí y toman ventaja. ¿Qué pasa con los vicios con alguien? Una persona que está adicta a alguna situación, que de repente dice, bueno, es que yo no puedo salir en mi propia fuerza y está peleando, y llora al Señor y clama y de repente el Señor le da la victoria. Porque no es automático, yo ya acepté al Señor y todavía sigo con estas situaciones y del Señor le da la victoria. Pero cuando me da la victoria, entonces ya estoy tranquilo, entonces ya tengo control sobre la situación y no me preocupo de cuidarme y no tomo el territorio que Dios me ha dado y vuelvo a caer. Porque como dije, no es que haya una fórmula mágica, simplemente hay que obedecer al Señor y hay que entrarle con todo, de una vez. Bueno, vamos a ver aquí cómo el Señor responde al pueblo de Israel en el capítulo 2 de Josué. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de la tierra de Egipto. Imagínense ustedes, cuando está hablando del ángel de Jehová, aquí no es otro más que Jesucristo. Es una teofanía en donde Dios se aparece al pueblo nuevamente en una forma de hombre, la forma de un ángel. ¿Por qué me atrevo a decir que es Jesucristo? Porque Él dice, yo os saqué de la tierra de Egipto. Y también dice, y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Todo es en primera persona. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El Señor dijo, yo les dije que yo no voy a invalidar mi pacto. Mientras tanto ustedes atiendan a mi voz y echen fuera a toda esta gente. Yo les dije que derribaran sus altares y que los echaran fuera. Es más, les dije que los eliminaran. A la gente que ellos podían hacer tributarios eran a las naciones que estaban fuera del territorio de Israel, con las cuales ellos iban a poder llegar a conquistar, a pedir paz y hacerlos tributarios, pero no meterse a investigar cómo adoraban a sus dioses, solamente iban a ser tributarios, y si no, los iban a aniquilar. Pero a la gente que vivía, a las naciones que vivían en el territorio donde Israel iba a vivir, el Señor dijo, tienen que aniquilarlos a todos, derribar sus altares, no indaguen en qué manera ellos hacían sus adoraciones, ni quiero que conozcan a sus dioses, no se metan en eso, porque los va a envenenar. Y les está diciendo, ustedes no han obedecido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? ¡Wow! Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Miren lo que pasa aquí, mis amados. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa llorones. Y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. ¿Saben qué, mis amados? Este libro de Jueces se calcula que es en un periodo más o menos de 320 años. Y si contamos a Samuel, son un total de 14 jueces. Cada vez que hay un juez, el Señor los libra de las batallas de los enemigos, pero el pueblo siempre va a estar rebelándose contra Dios. Cuando se muere el juez, vuelven otra vez a rebelarse contra Dios y nunca realmente se convierten. Pero cuando ellos claman a Dios, el Señor tiene misericordia, le levanta a un juez, y mientras está el juez, ellos están medio obedeciendo. Se muere el juez y otra vez vuelven a caer. ¡Qué terrible! Pero vean una cosa aquí, el Señor habla con ellos y lloraron.
Hay mucha gente que llora por su situación. Ay, mi situación espiritual, estoy muy mal. Y se lloran y derraman su corazón delante de Dios y dejan un charco de lágrimas ahí que uno dice, wow, hubo un arrepentimiento, pero en serio. Y lloraron y abrieron su corazón en serio. Y hicieron sacrificios a Dios. Señor, hacemos lo que tú digas, bailamos, cantamos, danzamos, lo que tú quieras, leemos, estudiamos, oramos y todo está muy bonito. Pero no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón. Es lo que pasó aquí. Esta gente está llorando, pero van inmediatamente a arrepentirse. No, Señor. Sepamos, amados, que el remordimiento no es el arrepentimiento. El remordimiento es sentirse mal por haber hecho algo negativo. El arrepentimiento es sentirse mal por haber hecho algo negativo y darse la media vuelta. Juan el Bautista dijo, no quiero llorones aquí, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Las palabras se las lleva el viento. Ahora alguien puede decir, es que yo no puedo. Bueno, díselo al Señor. El Señor te va a decir, yo ya vencí ese terreno, tómalo por fe, adelante, sé sabio, no proveas para la carne, ya sabes lo que tienes que hacer. Mis amados, sabemos nosotros, yo por lo menos sé mis debilidades y les digo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero a veces no quiero hacerlo, que es la gran diferencia. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es lo que sabes que tienes que hacer, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Bueno, porque ya Josué había despedido al pueblo, aquí está haciendo una recapitulación de lo anterior. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, esto es lo que había pasado ya en el pasado. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas estas grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto es algo terrible, porque eso de que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho es la falta de los padres de poder pasar el conocimiento de lo que había pasado con ellos. Dios les dijo, háganse monumentos para que esos monumentos llamen la atención a sus hijos, llévenselos de día de campo por allí. Y de repente, y esas piedras que están aquí, esas piedras las sacamos cuando pasamos por este Jordán, cuando el Señor lo secó. Cuando se estaba derramando por todos lados y desbordando, el Señor secó el Jordán y todo el pueblo pasó por ahí, y esas piedras las sacamos del fondo del río como testimonio. ¿De veras Dios hizo eso? Eso hizo Dios. Pero estos hombres no delegaron esto a sus hijos, y sus hijos crecieron sin conocer a Dios. Hay gente que le deja la educación de los hijos a la iglesia. Ahí le van a enseñar, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver. Y en mi casa yo no les enseño. ¿Saben qué? Yo soy, como padre, el responsable de pasar. Ahora, lo que mi hijo haga con el conocimiento que yo le dé es cosa de él. Pero yo tengo que pasar y delegar esa situación. Y les digo, mis hermanos, si yo he sembrado una semilla, aunque la semilla no haya dado fruto, espérense un momentito, porque va a llegar el momento en donde esa semilla va a dar un fruto. Yo conozco hijos de pastores que se han rebelado, y llega el momento en donde en un punto, regresan al Señor y empiezan a recordar versículos que aprendieron en la escuela dominical. Pero aquí esta generación no alcanzó, no supo comunicar la obra que había hecho el Señor por Israel. Porque ellos pensaron, nosotros tal vez se presentaron como superhombres. Hijo mío, mira, nosotros aquí, tu abuelo fue el que llegó aquí con toda la tribu de Judá y vencieron a toda esta gente. Wow, mi abuelo, allí está su foto, bueno, el héroe. En vez de decir, Jehová es el que nos hizo la victoria, y el que nos dio esta victoria, y el que nos ha dado todas las victorias. Y cuando nos hemos rebelado en contra del Señor, el Señor nos castiga, porque Él quiere darnos siempre la victoria. Pero si no obedecemos a su voz, Él no se va a quedar inmóvil, Él no se va a quedar así, con los brazos cruzados, porque el Señor dice, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Él perdona, es parte de su carácter, le gusta perdonar.
Y es ahí donde nosotros vemos el corazón de Dios, que aunque el pueblo estaba en rebeldía, clamaban a Dios. Y estando todavía en su idolatría, el Señor levantaba un juez para que los sacara de allí, y medio salían de allí y les daba la victoria. Pero cuando moría ese juez, ellos, dice la Escritura, como lo vamos a leer después, se corrompían más que sus padres anteriores todavía. Wow. Después los hijos de Israel, obviamente es la semilla que se siembra es la que se recoge. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los ídolos de esa época. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Qué increíble. Baal era un ídolo abominable, que también se le conoce con muchos nombres. Uno de ellos es Moloch, que generalmente era una estatua de un demonio de hierro, que lo calentaban al rojo vivo las manos, y ahí ponían los padres a los hijos en sacrificio. Astarot era la diosa de la fertilidad. Esto de aquí ya viene esa imagen de madre hijo, de reina del cielo bebé, que viene desde Babilonia, desde Nimrod y Simurama. Pero era la diosa de la fertilidad, y la adoraban con cultos de depravaciones. Entonces esta gente empezó a hacer eso, dejaron a Dios y empezaron a adorar a este Baal y esta Astarot. El Astarot era realmente un tronco que levantaban. No sé si tenía algún tipo de figuras, pero eran un tronco de un árbol. Ese era su Dios, un tronco de un árbol. Increíble. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya más frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¡Wow! Eso también sucede, aunque Dios, ahora estamos nosotros en un periodo de gracia, mis amados, no nos podemos burlar de Dios. Y aquí es un punto delicado, yo sé, por las diferentes doctrinas que existen de calvinismo, arminianismo y todo lo que hay en medio de todas estas posiciones. Yo sé que la salvación no es por obras, pero sí tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cuando hay un mandamiento, hay la obligación de obedecer. Si nosotros no tenemos que hacer nada porque Dios lo va a hacer todo, entonces el mandamiento es absurdo. Pero si Cristo me dice, entra por la puerta estrecha, porque yo te digo que muchos van a querer entrar y no van a poder, es mejor que yo le preste atención a lo que me está diciendo. O sea, muchos van a querer entrar y no van a poder. Entonces tú entra, yo te voy a dar la fuerza. Bueno, entonces si los que van a querer entrar y no van a poder, ¿por qué no van a poder? Porque no tienen fe, porque no están entrando como deben entrar, porque no están entrando con la ayuda que yo les estoy dando, y porque se están confiando en sus propias fuerzas, y porque en cierta manera quieren hacer tributarios a sus vicios, a sus pecados, en vez de aniquilarlos. No van a poder entrar por esa puerta. Qué cosa tan tremenda. Y no es una contradicción de gracia y obras. Es simple y sencillamente Dios realmente está con aquella persona que en serio está caminando el camino. Está caminando el camino. Hay muchos que se van a quedar en el camino. Hay muchos que se van a quedar atrás. Hay algunos que piensan, no, es que Dios, la gracia de Dios es suprema, no importa ya, si tú aceptaste a Cristo, hagas lo que hagas, te vas al cielo. Cuidado con esa interpretación, mis amados, cuidado. Si es así, qué bien, felicidades para aquellos que piensan eso y que viven sus vidas en un descuido espiritual. Pero si no es así, va a ser muy, muy tarde para reconocer un error tan vital en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver el gigante, pero después de ver el gigante, ver a Dios y decir, ese gigante no es nada, porque Dios me ha dado la fuerza. Y en fe seguir adelante, y tal como David, cuando lleguemos a ver cómo derrota a Goliat, dijo, ¿y por qué nadie sale? Pues que no lo ves, el tipo está grandote. Desde aquí se ve chiquito, pero si te acercas está grande. Dice, pero el tipo está blasfemando el nombre de Dios, no sabe con quién se está metiendo. Se está metiendo con el creador del universo. Dice, yo voy. Y fue con piedras y con una onda. Cuando lo vio, Goliat dijo, ¿qué? ¿Soy un perro acaso para que vengas con palos y piedras a pelear conmigo? ¿No te das cuenta que yo soy uno de los hijos de Anac, que quedaron en Gat, que no pudieron echar al pueblo de Israel? ¿Soy uno de los últimos que quedan?
Yo le voy a dar a comer tu carne, muchachito, a las aves del cielo. Te voy a hacer pedazos. Y le dice David, tú vienes a mí con espadas y con lanzas y lo que tú quieras, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mis amados, en el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos vencer nuestros pecados y nuestros problemas y nuestros gigantes que se nos atraviesan y nos opacan la visión de lo que está delante. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra enfermedad? ¿Cuál es nuestra situación que nos agobia y nos deja sin fuerzas? Ese gigante, el Señor ya lo venció y lo tenemos que enfrentar con fe. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Imposible. Pero con fe, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absolutamente todo. Él es el que ya venció. Y por eso es que el Señor se enoja con ellos. Dice, entonces ya no me quieren creer. Entonces ahora van a estar derrotados. Mi mano va a estar en contra. ¿Ustedes creen que Judas no se pudo arrepentir porque Dios lo programó para no arrepentirse de ninguna manera? Él nunca quiso escuchar la voz. Él nunca quiso escuchar la voz de Cristo. Aparte de lo que él le advirtió y le dijo, al tal hombre más le valiera no haber nacido, no quiso escuchar la voz. Pero mis amados, yo no quiero asustar a nadie porque me lo digo a mí mismo. Cualquier persona que no entre en el reino de los cielos, al tal hombre más le valiera no haber nacido. Porque la condenación eterna no la queremos nadie. Somos salvos por fe. Sí, y de ahí nos tomamos. Señor, ya me has comprado la salvación, pero ahora necesitamos vencer a los gigantes. Necesitamos vencer a los gigantes porque aunque entremos en el reino de los cielos con una actitud carnal, vamos a vivir aquí una vida mediocre y miserable. El enemigo nos va a estar siempre golpeando y dice, y va a ser el enemigo y tus pecados y tus vicios van a ser azotes en tus costados. Porque no los has querido vencer. Y si no los quieres vencer, no los vas a vencer. Tienes que tomar la decisión de decir, ok, Dios me ha ordenado que aniquile, que todo lo que es de la carne queda atrás. La vida vieja ha pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Tengo que, de lo que es lo anterior, hacer morir todo lo terrenal en mí y poner la mirada en las cosas de arriba. Tengo que tomar posesión de la tierra de descanso que el Señor me ha dado, del reposo de Dios. Pero no puedo entrar en el reposo de Dios si dejo al enemigo enfrente. No puedo tomar el reposo de Dios si está allí el gigante todavía. Y si yo no lo quiero tomar porque lo veo muy grande, entonces no tengo fe y Dios se molesta conmigo porque Él ya me prometió que ese gigante está fuera de servicio. El Espíritu de Dios es poderoso para hacernos vencer. La carne lucha contra el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir cuando el Espíritu lucha contra la carne? Quiere decir cuando nosotros dejamos que Dios tome control de nuestra vida y solamente tenemos que obedecer su yugo que nos va guiando por aquí. No te metas allí, si no me va a pasar nada, no te metas allí, ok, no me meto allí. No mires aquello, no, pues si nada más es para ver qué es lo que ven, no mires eso, bueno, no escuches esto tampoco, no tomes esto, no pruebes aquello. No vayas para allá. La voz de Dios no nos grita, es una voz suave en nuestro corazón que nos dice las cosas que debemos hacer. Y si estamos en serio, vamos para allá. Miren, yo me acuerdo de nuestro amado René, el amigo de Kenny, cuando vino aquí y dio su testimonio. El Señor lo sacó de una vida de drogadicción y de alcoholismo y de un montón de cosas. Y se fue a trabajar allá a Sacramento, ¿verdad? Y dijo, y lo primero que voy a hacer es buscar un lugar de alcohólicos anónimos, porque yo ya me conozco, me dijo. Yo ya me conozco cómo soy. Y voy a buscar una iglesia también inmediatamente en donde reunirme, porque no puedo estar sin eso. Yo ya me conozco. Eso, mis amados, es tomar acción. Es tomar acción en contra de la carne. Es ser sabios y decir, yo sé. Satanás nos está estudiando, ya sabe cómo somos. Cuando nosotros no queremos ver cómo somos, estamos ignorando lo que somos. Y ya tenemos la guerra perdida, porque el enemigo ya nos está acechando. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió
contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¡Wow! Mis amados, aquí hay dos cosas. La misericordia de Dios es suprema y debemos asirnos de la misericordia, no importa cuál sea nuestra condición hoy en día. No importa cuán negativa esté nuestra condición hoy en día. No importa cuán grande sea el gigante. No importa cuántas decisiones equivocadas hayamos tomado anteriormente. No importa cuántas veces hayamos dejado de escuchar la voz de Dios en el pasado. No importa lo que pasó antes. El Señor se mueve a misericordia cuando nosotros clamamos a Dios y está dispuesto a darnos la victoria. Cuando el Señor estuvo operando a través de David, David reconquistó muchísimo terreno y aniquiló muchas de estas naciones que ellos no pudieron aniquilar. Y por causa de David y el inicio de la vida de Salomón, todavía durante el reinado de Salomón hubo más conquista, hubo más terreno adquirido. Pero después de Salomón, los reyes empezaron otra vez a pecar y con ellos el pueblo mismo otra vez, y otra vez volvieron a perder terreno, batallas y todo. Y vino otra vez la ira de Dios y con juicio. Seamos sabios, pero sepamos que tenemos un Dios misericordioso que nos ama muchísimo. Y nos está diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación de esta gente. No entraron en el reposo de Dios. Entraron en la tierra prometida, pero no la van a disfrutar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y te pedimos que estas lecciones que estamos aprendiendo de Jueces, Señor, realmente cambien nuestra vida, Señor, nos hagan ver el terreno que tú nos has prometido aquí, la vida, Señor, de descanso y de reposo que en Cristo Jesús nos compraste tú, Señor, con tu sangre. Ayúdanos a tomar esos terrenos de nuestra carne, Señor, con la fe, para poder poseer, Señor, todo ese territorio por el cual tú ya has pagado un precio en la cruz. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.